Queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con los bloques del área clínica, vamos a hablar del bloque de neurología en esta fase 3 de residentado médico. Como hemos visto, ya prácticamente hemos acabado los bloques grandes y dentro de la tendencia ahora es acabar con uno de los bloques que es neurología dentro del segundo grupo de preguntas. Y vamos completando la rentabilidad para nuestro examen. Es importante recordar que las preguntas de neurología son preguntas con la mitad de las formulaciones con temas no profundizados. La otra mitad de preguntas profundizan en los temas más frecuentes, o sea, no tienden a buscar cosas raras, ¿ok? Entonces, en estas tablas de las preguntas de neurología, vamos a precisar detalles importantísimos tomados en cuenta en todos los exámenes, y es importante recordar también algunos conceptos que por ahí te habías olvidado o necesitas reforzar, ¿okay? Esa es la idea que tenemos para potenciar este curso de neurología. Comencemos entonces. La tendencia de preguntas con un promedio de 6 preguntas se ha ido manteniendo en los 3 últimos años. Eso es bueno, quiere decir que vamos a poder predecir adecuadamente, y recordar que las enfermedades cerebrovasculares se llevan el plato fuerte, seguido de lo que es epilepsia, y también muy de cerca lo que es cefalea, trastorno del movimiento, que es casi clínico el manejo, y hay un diferencial importante entre neuropatías periféricas y enfermedades de placa motora a tomar en consideración, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. No les dan mucha cabida a la esclerosis múltiple, pero vamos a dejar algunas cosas importantes que hay que tomar en. Un poco de pepitas de histología cerebral. Quiero recordarles que la corteza cerebral, chicos, y la corteza del cerebelo son muy parecidas, ¿ya? Muy parecidas. Por ejemplo, en la organización de la corteza cerebral, ustedes van a ver que hay 6 capas en la corteza cerebral, hay 6 capas. ¿Ok? En estas 6 capas van a ver ustedes que van a haber diferentes células que van a predominar. El 85% de estas células son las células piramidales. ¿Ok? O sea, el 85% de las células de la corteza cerebral son las células piramidales. Son las células que ahorita están chambeando mientras tú me estás escuchando. Estas células piramidales son fundamentales y son grandes productoras de glutamato. O sea, excitatorio total, el neurotransmisor excitatorio más importante, ¿no?, del sistema nervioso central. El 15% de las células de la corteza son también, generalmente no son tan principales, son las interneuronas. Las piramidales son como que el Cristiano Ronaldo, ¿no?, que son las que van a hacer los goles, pero las interneuronas van a ser aquellas que van a permitir la comunicación adecuada y van a terminar frenando el glutamato, que va a estar súper excitado. Y por ello, estas células también se llaman estrelladas o granulosas. Y estas células tienden a trabajar con el neurotransmisor llamado GABA. ¿Ok? GABA. Entonces, este es un dato muy importante que quiero que lo recuerden. Es importante también recordar que las células de las 6 capas, en 5 van a predominar estas células piramidales. Incluso la célula más grande, la neurona, pues son neuronas piramidales, esas son las interneuronas, ¿no? La neurona piramidal más grande es la célula gigante de Best, para que te acuerdes, la célula gigante de Best, ¿ok? Eso es importante. En el cerebelo, en cambio, acá vamos a encontrar células distintas. Encontramos las células de Purkinje, también, que son células importantes con glutamato. Tenemos las interneuronas, que son también granulosos, son tipo GABAérgicos. Entonces siempre vamos a encontrar estas situaciones, ¿ok?, a nivel de la zona cortical. Y de acuerdo a ello va a haber la excitación, de acuerdo a ello van a haber los impulsos, de acuerdo a ello, por eso cuando hay cualquier lesión en el cerebro puede terminar con focos epileptógenos, porque hay una estimulación maldita de glutamato. Entonces ese es un tema que hay que tener en consideración. También, aparte de estas 2 células, que son las que ocupan todos casi, puedes encontrar otros tipos de células que son compensadoras y son interneuronas, que se van a ir presentando, ¿ya? Entonces esto quería hacerles explicar un poco acerca del reconocimiento de las capas y un poco de los neurotransmisores con respecto a las células, ¿ok? No quiero profundizar en el tema, pero quiero que lo recuerden. Con respecto a las etiologías, vamos a pasar. A ver,
insuficiencia crónica del sistema nervioso autónomo. ¿Quién es la enfermedad que más afecta al sistema nervioso autónomo? Definitivamente la neuropatía por diabetes. Es lo que más vamos a ver que va a haber afectación. El síntoma neurológico más frecuente, ¿cuál es? La cefalea. Y por esto vienen más a las consultas de neurología, pues de ámbito externo. Y de las causas de cefalea, ¿cuál es la más frecuente? La cefalea tensional, ¿no? Como ahora vivimos etapas de estrés, ¿no? Por todo lo del coronavirus, pues hay cefalea tensional. La neuritis óptica retrovulvar, si yo te dijera que lo asocias a una enfermedad, ¿a qué enfermedad lo asocias? A la esclerosis múltiple, ¿no? Es un síntoma, la neuritis óptica retrovulvar es un síntoma precoz de la esclerosis múltiple, es un síntoma que caracteriza a la esclerosis múltiple, ¿okay? Igualmente como la oftalmoplegia internuclear, ¿no? que también caracteriza a la esclerosis múltiple, sobre todo afectación bilateral. La parálisis del facial va generalmente a hacer ¿qué cosa? La parálisis de Bell, ¿no? Se sabe que puede ser un componente viral que afecta el nervio, ¿no? Y la parálisis de Bell, ¿qué te da? Porque te da el signo de Bell, ¿no? Y el signo de Bell, ¿qué es? Que cuando quieres cerrar el párpado y no se puede cerrar, el ojo tiende a hacer un movimiento hacia arriba, ¿no? Como que mirar al techo, ¿no? Entonces es típico de la parálisis facial, sobre todo la parálisis facial periférica, ¿no? Porque la parálisis facial central generalmente va a respetar el tercio superior de la cara, afectando los 2 tercios inferiores. La lesión del nervio recurrente izquierdo. El recurrente, siempre que... Mira, el recurrente yo le tengo miedo, porque cuando yo hago cirugía carótida, podemos lesionar el nervio recurrente, ¿ok? Ese dato es importante. Entonces, en cirugías de carótida, es la causa más frecuente de que lesionemos el nervio recurrente, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hagamos carótida, ¿no? Entonces yo le digo así a mis residentes y pucha, no sabes, hasta que les meto más preguntas anatómicas, histológicas, su madre. Y siempre les digo, ¿no? Si me responden 3 preguntas, les hago 3 preguntas. Me responden 3 preguntas, ya, esto es cirugía, ¿no? Se ponen a leer montón, y les saco un artículo de un día anterior, 2 días anteriores, de una revisión, y terminan siempre los molesta, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De un asistente que estimula a los residentes en general, porque vean que esté bonito, pues, ¿no? No se aburran y que compartan, ¿no? El ACV, ¿cuál es la causa más frecuente y mecanismo? Bueno, de los ACVs, 80% su origen es isquémico, ¿no? Isquémico. ¿Sí? ¿Y qué tipo de mecanismo hace el ACV? ¿Para qué hay? O sea, ¿cuál es más frecuente? Su mecanismo. ¿Es un mecanismo trombótico, ¿sí? O embólico? Más frecuente es un mecanismo trombótico. ¿Ok? Trombótico. Incluso cuando te pregunten, ¿no? Hipertensión, pacientes hipertensos, ¿qué tipo de ACV hacen más los hipertensos? Hacen ACVs de tipo isquémico, ¿no? Más que hemorrágicos. Uno pensaría que el hemorrágico porque es hipertenso, no, pero es más isquémico. Los hipertensos es más ACV isquémico, por ejemplo, ¿no? Y de los isquémicos el origen trombótico es mayor, ¿no? Vamos a ver que el origen trombótico va a ganar mucho por las placas ateroscleróticas. Las hemorragias, vamos a ver un poquito de hemorragias, así como hemos hablado de isquémico. De las hemorragias, las causas, vamos a tener hemorragia de manera general. Tenemos hemorragias por trauma, que son las epidurales y las sudurales, y luego tenemos las hemorragias propiamente parenquimales. Las hemorragias más frecuentes es la hemorragia parenquimal, más frecuente es la lobar intracraneal, ¿sí? La lobar intracraneal es la más frecuente, pero la subaracnoidea es la más mortal. ¿Okay? La gente se muere más de subaracnoidea que una intracraneal, ¿no? Entonces, dentro de las hemorragias intralobares, de manera general, el lugar más frecuente es el putamen. ¿Sí? Este dato es importantísimo. Otro, vamos a tener acá, según la epidemiología de población, ¿no? En jóvenes es distinto que la afectación, por ejemplo, en ancianos, ¿no? Es distinto. En los jóvenes, por ejemplo, hay muchas malformaciones arteriovenosas, ¿ok? En cambio, en los ancianos, por ejemplo, vamos a encontrar sobre todo hemorragias que no se asocian a la hipertensión. Dentro de ellos tenemos la angiopatía amiloide. ¿Okay? La angiopatía amiloide no se asocia a hipertensión, por ejemplo. Es una pregunta muy buena, ¿no? Y aquella malformación en general que tiene el menor
efecto, acá ponemos, ¿no? Tiene menos riesgo de sangrado, son los angiomas venosos, ¿no? Pregunta también que ha venido, ¿no? Los angiomas venosos son los que tienen menos riesgos de sangrado, ¿no? Ese dato es muy importante, ¿sí? Entonces hay que recordar esto, chicos. En la hemorragia subaracnoidea, recuerden que la causa más frecuente es los traumatismos. Esa es la causa más frecuente, ¿no? Pero el traumatismo tú sabes que es origen secundario, ¿no? Característico, pero es lo más frecuente. Y de origen propio, primarios, que se puedan presentar, cuando no te pongan en las claves traumatismo, vas a marcar ruptura de aneurismas cerebrales, ¿no? Generalmente el lugar más frecuente de donde se rompe es la comunicante, en la comunicante anterior, ¿no? Comunicante anterior. Muy bien. La complicación mortal tras la hemorragia subaracnoidea. Bueno, las complicaciones mortales tras hemorragia subaracnoidea, primero son el resangrado, segundo el vasoespasmo, ¿no? Ya lo miraremos, ahí tengo una cosa que te he separado. De los infartos lacunares, acuérdate que la etiología más frecuente es la hipertensión arterial, ¿sí? Ese es un dato importante, por eso que acá también en la zona del putamen, donde ponía hemorragias intracraneales, el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial, eso no te olvides, ¿sí? Y los lacunares también, ¿no? De manera general. El tumor cerebral más frecuente es la metástasis, ¿no? Si te ponen en el caso clínico varón, es pulmón, bueno, y mujer, mama, ¿no? Pero en realidad la metástasis más frecuente de manera global es pulmón, ¿no? Pero es metástasis. El tumor cerebral primario, ojo, no secundario, porque el tumor cerebral secundario, el tumor cerebral más frecuente es metástasis y que es el secundario, que es de origen secundario, ¿no? Entonces, el tumor cerebral primario te ponen en mayores de 20 años, generalmente es el astrocitoma maligno, ¿no? El astrocitoma maligno es el tumor cerebral primario en mayores de 20 años. Y en niños, el tumor cerebral más frecuente son los tumores de fosa posterior, ¿no? Acá tenemos en primer origen, primera causa, el astrocitoma pielocítico, ¿no? El astrocitoma pielocítico, ¿sí? Los tumores del ángulo pontocerebelosos son, de manera general, los schwannomas que ocurren, los schwannomas, los neurinomas, ¿sí? Del ángulo pontocerebeloso, que podrían presentarse, ¿no? Entonces, dato clave, ¿no? Los famosos schwannomas. ¿Ok? Ojo, ángulo pontocerebeloso, ¿ok? Schwannomas. Los adenomas hipoficiarios, por ejemplo, una causa frecuente son los prolactinomas, ¿ok? Prolactinomas. La muerte en varones menores de 35 años, generalmente ya lo dijimos, ¿no? Mientras más joven eres, pues la mortalidad asociada a traumatismo encefalocraniano va a ser mucho mayor, ¿ok? Entonces ese dato sí quiero que lo tengan en cuenta, porque podría venir en alguna otra pregunta. La causa más frecuente de parálisis cerebral, ¿cuál es? La encefalopatía hipóxica, ¿no? Anoxia perinatal. Anoxia perinatal. La meningitis bacteriana aguda. Bueno, nosotros, neumococo. Absceso cerebral. Causa más frecuente, polimicrobiano. De las meningitis virales, enterovirus. Las meningitis en el SIDA, criptococo. Infección secundaria del sistema nervioso central y de lesión ocupante de espacio del sistema en el SIDA, toxoplasma. Síndrome de Parkinson, síndrome, ojo, idiopático, no se sabe el origen. Parkinson secundario, generalmente fármacos neurolépticos. Enfermedades de la neurona, de la motoneurona, en general, cuando nosotros hablamos de enfermedades puras, por ejemplo, puras que afecten la motoneurona,
la motoneurona, nada más, la motoneurona. No tenemos una afectación sensitiva ni nada, o sea, solo pura neurona. Acuerde mucho de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? La ELA. Tumores que afectan a la médula. En los tumores que afectan a la médula, las metástasis epidurales es un origen frecuente. Y los tumores intra y extramedulares que se puedan presentar mal, generalmente son los meningiomas, ¿no? Meningiomas. Y los tumores intramedulares son los ependimomas. Ependimomas. ¿Ok? De los pacientes que tienen paresia espástica en los adultos, la mayoría de lesiones son por espondiloartrosis cervical. ¿Ok? Paresia espástica. Espondiloartrosis cervical. La mononeuritis múltiple y la neuropatía periférica en los países desarrollados generalmente es la diabetes. La polineuropatía aguda, que se va a ver más, es en el Guillain-Barré, que tenemos un diagnóstico diferencial más adelante que te lo he separado. Y el botulismo en el lactante se ve mucho asociado a el consumo de miel. ¿Ok? El consumo de miel. Entonces, ese dato sí quiero que lo tengas bastante presente. ¿Ok? Con respecto a las lesiones y síntomas. A ver, lesión a nivel del putamen. Acá quiero que acuérdense de algunas palabras que cuando vengan en las preguntas las tienen que asociar, ¿ok? El putamen se asocia mucho a la tetosis. El caudado hace corea, ¿ok? Corea. Acuérdense de ese. El globus pálidos hace distonía. El subtálamo, lo han preguntado en 2 exámenes, en el residentado y en ENAM, hace el famoso hemivalismo. El tálamo se asocia mucho a la sensibilidad, ustedes saben el tálamo, ¿no? Cuando hemos hablado en la fase 1, les explicaba todas las vías neurológicas. Entonces, esto se asocia mucho a trastornos dolorosos del hemicuerpo contralateral de la lesión, ¿no? Del hemicuerpo contralateral de la lesión, ¿no? Hay un síndrome, si más no recuerdo, síndrome de Dejerin, no me acordé, Dejerin-Roussy, ok, Dejerin-Roussy, ¿no? Que es un síndrome doloroso del hemicuerpo contralateral de la zona de afectación talámica, ¿no? Entonces, esto sobre todo quiero que lo asocies a lesiones y síntomas. En motoneurona superior, ustedes saben que la motoneurona superior es la primera neurona y la motoneurona inferior es la segunda neurona. Entonces hay cosas que nos tienen que llamar rápido la atención, pues, ¿no? El motoneurona, hablar de primera motoneurona es hablar del Babinski, así de sencillo. Tienes que hablar de Babinski. Acá hay una hiperexcitación, una hiperreflexia, una hipertonía asociada. ¿Ok? Entonces es el reflejo cutáneo plantar extensor, reflejo cutáneo plantar extensor, ¿no? Está bien presente, ¿no? Entonces es importante. En cambio, cuando ese es lo que va, o sea, tú me dices de mi paresia, hiperparesia, hiperreflexia, hipertonía, todo lo que tú quieras, pero Babinski es de primera neurona, o sea, te van a preguntar lo más característico. Y de la segunda neurona, lo más característico es que haya arreflexia. ¿Ok? Hay arreflexia. Esto es lo más característico. Por eso es que hay pérdida del reflejo, plantar flexor. Se pierde porque hay arreflexia. ¿Ok? Dato importante. Cada uno tiene su dato clínico. Muy bien. De la vía vestibular y los cordones medulares posteriores, generalmente cualquier cosa que vaya por la vía posterior se va a asociar, y más el vestibular, esto es netamente equilibrio. Estos van a ser los famosos signos de Romberg positivo, ¿no? Signo de Romberg positivo, ¿sí? Cuando hay una afectación, esto también es otro dato clave, ¿eh? Con esto te va a permitir saber en las preguntas de examen si estás en la palabra, o sea, te pueden poner un caso clínico y te van a decir qué cerebral se afecta, ¿no? Si la cerebral media, la cerebral anterior, cuál, o la posterior, ¿no? Si tú ves que en las preguntas el paciente sufre afasia, quiere decir, si hay afasia, quiere decir que se ha afectado el dominante. Y generalmente el dominante es izquierdo, pues, ¿no? En las personas. Por eso que la afasia va a estar en el dato de la pregunta y ya te dice que es dominante, ¿no? Por ejemplo, te pone que tiene un problema para leer
y te pones occipital, por ejemplo, ¿no? Afectación occipital. Pero te dice que tiene fascia, entonces es occipital izquierdo o derecho, izquierdo, ¿no? Entonces porque predomina la fascia en la pregunta. Entonces ese dato quiero que recuerdes, ¿ya? Porque lo preguntan. En el hemisferio no dominante, igualmente, ¿no? Si vemos cuando no dominante generalmente es el derecho, ¿no? Y el derecho se asocia así como el izquierdo a la fascia, o sea que tengas problema con el lenguaje. El derecho se va a asociar a una alteración visuoespacial, ¿no? Visuoespacial, ¿sí? Es importante. Te pueden poner algunos otros cuadros como la anosognosia o a la somatognosia, ¿no? Cualquiera de los dos podrían estar ya dentro de alteraciones visoespaciales, ¿sí? Muy bien. Rama superior de la arteria cerebral media del hemisferio dominante. ¿Qué haría si hay una afectación de la cerebral media? Lo que va a dominar, y si es una rama superior de la cerebral media, acá domina la fascia de Broca, pues, ¿no? La fascia de Broca. En cambio, si es una rama inferior de la cerebral media dominante, sería la fascia de Wernicke, ¿no? Te la podrían poner. Es una pregunta yuca, pero te la estoy colocando para que lo domines incluso hasta por ramas, ¿sí? Hay que estar preparados para las preguntas que nos van a permitir diferenciarnos de aquel que vaya a competir para la especialidad que uno quiere, ¿no? Con respecto a lesiones, la lesión a nivel de la retina generalmente va a dar escotomas, ¿sí? Escotomas del lado de la retina que está lesionada. Se llama escotoma ipsilateral porque es de ese lado que está lesionado. Preguntado en lesiones de la vía óptica, el quiasma es el más preguntado. Y lo que hace es una hemianopsia heterónima bitemporal. Típicas lesiones, ¿no? De lesiones de tumores, ya sea craneofaringioma, o sea, tumores de hipófisis afectan el quiasma y hacen hemianopsia heterónima bitemporal, ¿no? Lesión quiasmática. Cuando hay lesión del tercer par, lo que más vamos a encontrar nosotros en la pregunta es que el paciente va a tener diplopia. Va a tener diplopia y también el ojo lo va a tener hacia afuera porque está solamente el sexto está manteniéndose, entonces el ojo está en abducción, ¿ok? Tirado para afuera. Y podrían encontrar ustedes que está el párpado caído, eso se llama ptosis palpebral, párpado caído. Si la causa ha sido por un origen compresivo, un tumor, la pupila va a estar dilatada, midriática. Y esto lo digo porque cuando el paciente es diabético, el reflejo pupilar y el tamaño de pupila se mantiene en el diabético, pero cuando es de origen, la lesión del tercer par no es diabética, sino es de origen compresiva, sí tiende a alterar y, bueno, hace una dilatación pupilar. ¿Ya? Ese dato es muy importante que recuerden. Y esto ha sido preguntado, así que hay que tomar en consideración estos detalles, ¿sí? Con respecto al cuarto par, también hace diplopia, sobre todo cuando mira hacia abajo, ¿no? Mira hacia abajo, le dices la punta de tus pies no puede, ve doble, ya, lesión del cuarto par, ¿no? Del oblicuo superior. Con respecto al sexto par, vamos a ver que el ojo está, si hay una lesión importante del sexto, como el sexto tira el ojo hacia afuera, pues dominará que lo tire hacia adentro, ¿no? Porque va a estar dominando el tercero. Si el sexto se lesiona, el que domina es el tercero. Entonces va a haber una desviación nasal, ¿no? Una desviación nasal hacia adentro. Si hay una lesión supranuclear del nervio facial, cuando hablamos de lesiones supranucleares, hablamos de la famosa parálisis cerebral central. Y cuando hablamos lesión de faciales distales a la cuerda del tímpano, generalmente estamos hablando de las parálisis periféricas. En la parálisis cerebral central, nosotros vamos a ver afectación de 2/3 inferiores de la cara. En cambio, cuando es periférica, la parálisis va a ser de toda la hemicara. ¿Ok? Ese dato es importante y es de afectación. En el caso de una periférica, vamos a tener una afectación ipsilateral porque el nervio estaba saliendo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar afectaciones ipsilaterales, ¿ya? En cambio, en el caso de la afectación central, la afectación es contralateral, ¿ok? Contralateral. Entonces probablemente hay una afectación supranuclear
contralateral. Entonces, la parálisis de la parte inferior es contralateral, ¿ok? De la cara. Entonces, ese dato es importante tomar en consideración. Normalmente, los núcleos del séptimo van a tener una inervación dependiente contralateral, ¿ok? Ese dato es muy importante. El núcleo del 7 del lado derecho va a tener una inervación del lado izquierdo, y el núcleo izquierdo va a tener una predominante del lado derecho. Entonces, si se dan cuenta, está como que cruzado. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel cortical, pues estará afecto el núcleo que va hacia esta zona. Entonces, mi afectación será de este tipo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que recuerden ustedes, dónde es la afectación y cómo sería la parálisis que se esté dando. ¿Ok? Si es una parálisis, en este caso, es un síndrome cruzado, domina el lugar del afectado, ¿no? El par craneal manda en los síndromes cruzados. Se afectó este núcleo derecho, bueno, la clínica será derecha, pero la mitad para abajo, porque quiere decir que hay una afectación de predominio del otro lado, ¿sí? Entonces creo que se entiende bastante bien. Con respecto a los núcleos del hipotálamo, quiero que recuerden que nos han preguntado esto, y los voy a seguir repitiendo en diferentes momentos. O sea, este dato de los núcleos para nosotros es importante que lo tengamos presente, porque yo sé que parece un poco memorístico, pero al enfrentarnos a preguntas memorísticas también tenemos que tener como que un respaldo, ¿sí? Entonces, ese respaldo que deberíamos tener, entonces hay que presentarlo, ¿ok? Entonces, es importante eso. Con respecto, acá que estoy viendo, con respecto a los síndromes cruzados, para cerrar el tema, no se olviden, en los síndromes cruzados, acuérdense, cuando hablo de síndromes cruzados, son síndromes córtico-vulvares, como se lo expliqué en la fase 1. Todos los núcleos de pares craneales reciben de las dos hemisferios, ¿no?, su inervación, pero solamente el 7 recibe de la vía contralateral. Por eso es que hace esta afectación. ¿Ya? Eso nada más quería dejarles la pepa para que sigan teniendo más datos adicionales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con respecto a lo que vendría a ser los núcleos, esto lo vimos en la fase 1, es memoria nada más. El núcleo arcuato es el núcleo que permite la secreción del gen RH. El núcleo hipotalámico anterior permite regulación de la temperatura, y lógicamente cuando ésta se eleva, él permite la sudoración. El núcleo hipotalámico posterior trabaja cuando la temperatura baja, por lo tanto permite mantener el calor. El núcleo mamilar, ya les dije a ustedes con M de memoria, para que recuerden. El núcleo paraventricular es el que va a permitir la liberación de oxitocina, y el supraóptico, la hormona antidiurética, ¿no? Entonces tú tienes que ser sapo, siempre te digo, ¿no? Supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. Y el núcleo preóptico es uno de los núcleos más importantes, porque permite la vía parasimpática, ¿sí? Y el supraquiasmático permite la regulación del ciclo circadiano, ¿ok? Circadiano. Supraquiasmático, ciclo circadiano. Y el ventromedial permite la regulación de la saciedad. Tú sabes que el hipotálamo está metido en todos aquellos principios que regulan nuestras funciones biológicas más importantes, ¿no? Entonces, ese dato quiero que lo tengas en cuenta. Muy bien. Seguimos con lesiones y síntomas. Acuérdense que neuro es full lesión, pues, ¿no? Entonces son focalizadores, es muy semiológico el estar en neurología. Cuando hay lesión del glosofaringio, no se olviden que generalmente hay un signo que se llama el signo de la cortina de Bernet. Cuando una persona explora
que el paciente abre la boca y le dices que diga A, en la fase posterior normalmente los velos paladares tienden a elevarse cuando una persona dice A, ¿no? Se tiende a elevar. Pero cuando hay una parálisis del glosofaringeo ya no se eleva. Entonces, si ya no se eleva, ¿qué ocurriría? Imaginemos que tuviéramos una paresia o lesión del glosofaringeo derecho. Entonces, en la parte del izquierdo se elevaría, porque el derecho está lesionado. Entonces, al elevarse, la úvula tiende a tirarse para el lado sano. ¿Ok? La úvula tiende a irse para el lado sano porque se eleva el lado sano. Entonces, acuérdate, el signo de la cortina de Bernet permite evaluación de afectaciones del noveno par. ¿Ya? Muy bien. También acuérdate que el nervio glosofaringeo es importante en el vómito. Cuando uno se mete el dedo a la lengua, a la parte de atrás de la lengua, y se trata de estimular la zona del paladar, va a haber un problema, porque en los pacientes que tienen lesión de glosofaringeo se pierde ese reflejo del vómito, ¿no? Entonces eso quiero que recuerdes. El nervio laríngeo inferior recurrente se asocia más cuando hay lesiones a disfonía, ¿no? A disfonía, ¿ok? Incluso se le habla de la famosa voz bitonal, ¿no? Como voz de 2 tonos, ¿ok? Es importante. Y las cuerdas vocales están en una posición paramediana. Cuando hay esa afectación, las cuerdas están en una posición paramediana. Cuando hay lesiones en el lóbulo temporal, tienden a haber crisis epilépticas focales, ¿no? Crisis epilépticas focales. El lóbulo temporal es muy epileptógeno, ¿ok? Es el lóbulo, incluso de todos los 4, es el más epileptógeno, el temporal. Cuando hay lesión de los cordones posteriores, vamos a encontrar una alteración o lesión de la sensibilidad vibratoria y posicional, ¿no? Eso se ve en los pacientes que tienen, por ejemplo, paciente con sífilis, tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria y todo lo que vendría a ser posicional, ¿no? La famosa tabes dorsalis, ¿no? La columna posterolateral medular se tiende a afectar en la famosa degeneración combinada subaguda. Esta degeneración combinada subaguda afecta columna posterolateral medular, y esto se asocia mucho al déficit de vitamina B12, ¿no? Ya les dije a ustedes que vitamina B12 es hablar de sistemas nerviosos, ¿no? A diferencia de la B9. Lesiones de la arteria espinal anterior, vamos a tener que generalmente se puede presentar en afectaciones de la vía piramidal, ¿sí? Podría terminar se relaciona con afectaciones de la vía piramidal, y también con unas alteraciones vegetativas, ¿no? que se puedan presentar. ¿Okay? Es muy puntualizado las lesiones de la arteria espinal anterior. Cuando veas cuadros de vía piramidal, que es motora, con alteraciones vegetativas muy importantes, incluso también la sensibilidad termoalgésica también puede verse afectada, pues debería hacer pensar en esto, ¿no? Pues es un cuadro bien yuca, bien difícil, pero está en el diferencial. Con respecto a lesiones y ubicaciones, cuando tengas lesiones de la columna en C5 y niveles por encima de C5, el paciente va a tener cuadriplegia. ¿Ok? Cuadriplegia, ¿no? Y esto lógicamente va a terminar en una insuficiencia respiratoria también estos pacientes. En cambio, cuando las afectaciones son de D1 para abajo, terminalmente terminan en paraplegia. Paraplegia. ¿Ok? Dato importante. Acá te estoy poniendo la lengua, ¿no? La lengua, tú sabes que es un músculo, tiene 17 músculos la lengua, 17 músculos. Pero lo que nos preguntan son estas ubicaciones y siempre caen, todos ustedes siempre caen. ¿Ok? Ese es un dato que también quiero que lo aprendan, ¿no? Entonces siempre ustedes caen y eso no debe suceder. Una forma de recordar esto es que normalmente la lengua, acuérdate que tiene 2 tercios y 1 tercio, ¿no? Acuérdate de 2 tercios porque pues, lo que tú terminas viendo, ¿no? Pero el tercio posterior no se ve. Y la forma de recordar esto es así, es bien sencillo, miren. Acuérdense, los números van de adelante hacia atrás, ¿no? 5, 7,
9, 10 y 12. O sea, van de adelante hacia atrás, mira. ¿Sí? No te olvides. Acuérdate que el 9, como es un señor, el 9, el glosofaringeo, ese sí agarra sensibilidad general y especial, ¿no? O sea, general es todo lo que es sensibilidad y especial es gustos, ¿no? En cambio acá no, ¿no? En la parte anterior, como es grande, tienen cada uno tener dos partes diferentes. La cuerda del tímpano que va con el 7 es toda la parte especial, ¿no? En cambio, la parte B3 del trigémino generalmente agarra toda la parte general, ¿sí? Entonces, para que no te olvides que 5, 7 en adelante, la parte de atrás hasta el 9, y al fondo también vamos a encontrar la parte del 10 y el 12, que generalmente van a trabajar sobre la parte motora. Así como la parte sensible general y especial, y lo trabajan, toda esta sensibilidad lo trabajan el 9, el 5, el 7, la parte motora la va a trabajar el 10 y el 12. ¿Ok? El 10 y el 12. Ese dato es muy importante. Todos los músculos de la lengua prácticamente trabajan con el 12. Por eso que siempre exploramos la lengua para ver lesiones del 12. Solamente el 10 trabaja con el par 10, inerva el palatogloso, ¿no? Es una pregunta de examen que podrá venir. Todos los músculos son por el 12 inervados, pero el 10 es el palatogloso, ¿sí? Y acuérdate que la lengua tiene movimientos cruzados, ¿ok? Quiere decir que si yo tengo una afectación, por ejemplo, del par 12 que está aquí, el movimiento de la lengua ya no va a poder irse hasta acá, ¿sí? No va a poder irse hasta acá. Entonces va a predominar el movimiento hacia acá. Esto quiere decir que cuando yo saco la lengua apunta al lugar donde tiene la lesión. Si la lengua saca y apunta a la derecha su lengua, quiere decir que la afectación es en el lado derecho. Si la lengua saca y apunta al lado izquierdo, la afectación es en el lado izquierdo, ¿sí? De manera muy fácil, nunca creo que te vas a olvidar esto. Así como la lengua, que es tan básica explorarla, también hay otra cosa, así como hay lengua hay ojos, ¿no? Siempre se confunden ustedes. Entonces, con respecto a los movimientos oculares, acuérdate, esta mnemotecnia, ¿okay? Que lo he publicado en mi Instagram, como un videito. Los músculos oculares hacen tres tipos de movimientos, ¿sí? Movimientos primarios, secundarios y terciarios, ¿no? De acuerdo al eje, ¿no? Si tienen un eje, por ejemplo, vertical, hacen movimientos hacia arriba, movimientos hacia abajo. Si es un eje horizontal, hacen movimientos a la derecha o a la izquierda. Y si tienes un eje antero-posterior, hacen un eje de rotación interna o rotación externa, ¿sí? O sea, rotación en total. Entonces, de acuerdo a ello, por ejemplo, vamos a poder estudiarlo. Mira esta mnemotecnia. Reviso. Yo le digo a los chicos, reviso afuera y abajo. ¿Por qué reviso afuera y abajo? Porque cuando sales a la calle tú tienes que revisar lo que hay afuera, no hay choros, ¿no? Y abajo no te vas a pisar con algo y te resbalas. Entonces, para que te acuerdes esto, mira. Recto externo, ok, aquí está el ojito. Recto externo se asocia al sexto par. Ok. Y eso si lo lees de izquierda a derecha. Y si lo lees de derecha a izquierda, oblicuo superior, cuarto par. Entonces, el oblicuo superior hace movimientos de abducción, o sea, el ojo lo tira para afuera, y rotación interna, haciendo movimientos nasales también. Porque esos son los movimientos de rotación. Entonces, abajo, totalmente, ¿no? Domina abajo. Entonces, el sexto va a ser recto externo, afuera, para que te acuerdes, y el cuarto, que es el oblicuo mayor, oblicuo superior, abajo, para que te acuerdes, reviso afuera y abajo. Y en cambio todos los demás movimientos van a estar dominados por el tercer par, ¿sí? Y con eso nunca te vas a olvidar lo que te estoy explicando. Muy bien. Con respecto a la fisiología, acá te he puesto un potencial de acción solamente para que te acuerdes un dato que nos va a servir para antiepilépticos. ¿Ok? Ese dato es clave.
Así como te enseñan en cardio el potencial de acción, en neuro el potencial de acción es más práctico, ¿no? La despolarización siempre lo gobierna el sodio. Así que vas a ver que los antiepilépticos clásicos tipo fenitoína o carbamazepina siempre van a trabajar sobre el sodio, sobre la despolarización, ¿sí? Entonces acá ingresa el sodio y lógicamente despolariza el estímulo de menos 70, lo lleva hasta menos 55 y acá comienza el umbral de despolarización, ¿no? Y ¡fum! Se despolariza. Luego sale potasio y la salida de potasio es en la repolarización. Sale potasio, potasio, potasio. Y luego hay un espacio que ven ustedes aquí, en la cual al salir la cantidad de potasio, pues definitivamente hay un estado que se llama hiperpolarización, ¿no? Que no se ve en el corazón, pero se ve en la neurona. Y esta hiperpolarización es porque lleva a un estado mayor negativo. Y esto lo hacen ¿para qué? Para que si hubiera un estímulo cerebral, pues le demore llegar al potencial umbral y no se despolarice rápido, ¿no? Y si no, ocurrirían focos epileptógenos. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, comienza la despolarización, repolarización, hiperpolarización. Y lo que trabaja es el sodio y el potasio. Entonces, iones trabajan, sodio despolariza, potasio repolariza. Un ion que quiero que te acuerdes es el calcio, que es muy importante en la génesis de las apoplegias y los ACVs, porque hay necrosis neuronal y pues se libera mucho calcio y esto aumenta en las zonas de penumbra de los accidentes cerebrovasculares. Y recuerdas que sobre los canales calcio también va a bloquear el valproato, que va a ser un fármaco que se va a posicionar como mejor fármaco frente a la carbamazepina y la fenitoína, que trabajan en cambio sobre receptores de sodio. ¿Ok? Dato muy importante. Seguimos con las lesiones de diferentes nervios y las relaciones que puedan tener. Por ejemplo, una lesión a nivel del nervio axilar lo vas a ver tú en una luxación de hombro y te lo van a preguntar así. Si hay luxación de hombro, lesión del nervio axilar. Si hay una lesión del nervio radial, generalmente vas a ver tú que se ve la famosa mano péndula. La famosa mano péndula. Y la mano péndula generalmente lo van a ver ustedes cuando haya unas fracturas del húmero, porque pasa por el canal de torsión radial, ¿no? El nervio cubital se asocia mucho a la garra cubital, y esto se ve mucho en las fracturas de codo. El nervio mediano se ve en el famoso síndrome de túnel del carpo. Acá le llaman la famosa mano de predicador. ¿Okay? La mano de predicador es de la lesión del nervio mediano, ¿no? El nervio ciático lo van a encontrar ustedes en las luxaciones posteriores de cadera. ¿Okay? Nervio ciático, lesión por luxación posterior de cadera. Y el nervio ciático popliteo externo se va a ver el famoso pie péndulo. Y esto se ve en los traumatismos de cabeza del peroné. ¿Ok? Entonces, dato importante, por favor, para poder localizar las diferentes lesiones que se puedan presentar. Con respecto a lesiones y síntomas, también que quiero que recuerdes. El meningioma, el lugar donde más ubican, chicos, meningioma es en el seno sagital superior y parasagital. ¿Ok? Dato importante. La encefalitis por herpes generalmente va a ocurrir en la zona del lóbulo temporal. Esa es la pregunta clave que siempre hacen. Lóbulo temporal. Si hay una mielitis viral, un tumor o un infarto medular o un absceso epidural, la zona que más afecta es la médula torácica. Acuérdate, el mal de Pot, todo pasa en el tórax. La protrusión discal lumbar, de todas las hernias que pueden existir, la más frecuente es la del espacio de L5 y S1. Acuérdate que en médula, cuando te pongan dos, el nervio que sale es el del segundo, en este caso S1 la afectación. ¿Ok? Y hemos hecho mnemotecnias también contigo en la parte de fase 1, donde les expliqué signos de las lesiones medulares. ¿Ok? Importante. Las lesiones anatomopatológicas características de la arteritis de la temporal va a ser lo que vendría a ser la inflamación, necrosis y las famosas células gigantes que se puedan encontrar, ¿no? Entonces, en la arteritis de la temporal van a estar las células gigantes
¿Ok? Lesión anatomopatológica artritis temporal es células gigantes. Esto se ve en células, en arterias de mediano y gran calibre, ¿no? Dentro de la vasculitis. Del Parkinson idiopático, lo más frecuente en anatomía patológica, los cuerpos de Lewy. Pregunta de residentado. Enfermedad de Wilson, van a encontrar, no es patognomónico ya chicos, pero van a encontrar los anillos de Kayser-Fleischer. ¿Ok? Kayser-Fleischer. Delictus lacunar, podrían encontrar las famosas microateromatosis y lipohyalinosis. ¿Ya? Esto quiero que se les acuerde como lesiones anatomopatológicas que se puedan manifestar en diferentes eventos. Muy bien. Ahora que ya manejamos la parte de lesiones, síntomas, vamos a entrar a la parte más pesadita, entre comillas, que es la parte clínica. ¿Ya? La parte clínica. Acá vamos a diferenciar. Voy a dejarte unas señoras pepas. Entonces hace movimientos automatas, con movimientos de cabeza hacia adelante, y luego continúa, mira lo que dice, y luego continúa la actividad que estaba haciendo. No te dice que pierde el sensorio, que haya estado posital ni nada. ¿Qué ha tenido la chibola? Una crisis de ausencia. ¿Cuál es el agente primario para el tratamiento de la crisis de ausencia generalizada? Si esa ausencia es el valproato y la etosuximida. Entonces tú buscas en las claves y que encuentras etosuximida.